Bienvenidos a este video de cálculo integral. A continuación calcularemos una integral definida interpretándola como una suma de Riemann. El ejemplo que desarrollaremos es el siguiente. Integral entre menos 2 y 0 de x más 1 a la 3 más 1 de x, empleando la definición de integral. Antes de empezar con la solución, grafiquemos la función a la cual queremos calcular la integral. Llamémosla f. Observamos que fácilmente podemos conocer la forma de la gráfica de f a partir de la gráfica de y igual a x3. Para esto procederemos en tres pasos. En un primer paso partimos de la gráfica conocida. En un segundo paso identificamos que x más 1 a la 3 se obtiene de la gráfica anterior trasladándola una unidad hacia la izquierda. Finalmente, el tercer paso será graficar x más 1 a la 3 más 1, la cual se obtiene al trasladar la gráfica anterior una unidad hacia arriba. Veamos gráficamente lo que acabamos de describir. La gráfica de y igual a x3 es creciente, impar, cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta 0 y cóncava hacia arriba desde 0 hasta más infinito. Pasa por los puntos menos 1, menos 1, 0,0 y 1,1. Al desplazarla una unidad hacia la izquierda obtenemos y igual a x más 1 a la 3. Y al desplazarla una unidad hacia arriba obtenemos y igual a x más 1 a la 3 más 1, que es la gráfica de nuestra función f. Esta pasa entonces por los puntos menos 2,0, menos 1,1 y 0,2. La integral de x más 1 a la 3 más 1 entre menos 2 y 0 puede interpretarse como el área de la región delimitada por arriba por la gráfica de la función, por debajo por el eje x, por la izquierda por la recta vertical x igual a menos 2 y por la derecha por el eje y. El cálculo de esta área puede realizarse mediante sumas de Riemann. Este procedimiento consiste en aproximar el área por medio de la suma de áreas de rectángulos cuyo extremo superior derecho esté pegado a la gráfica. Cuando el número de rectángulos tiende a infinito, tal suma converge al área que queremos calcular. Recordemos entonces las fórmulas. La integral entre a y b de f de x es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria con i desde 1 hasta n de f de xy por delta x, donde delta x, que es la longitud de la base de los rectángulos, es b menos a sobre n. Y si consideramos que los rectángulos se pegan a la gráfica de la función por su extremo superior derecho, entonces x sub i, que es donde se evalúa la función para calcular la altura de los rectángulos, es a más i veces delta x. Iniciamos calculando delta x. Tenemos que el límite superior de integración b es 0 y que el límite inferior a es menos 2. Por lo tanto, delta x será 2 sobre n. Ahora, como a es menos 2 y delta x es 2 sobre n, entonces si ponemos el término positivo primero, concluimos que x sub i es 2i sobre n menos 2. Empleamos ahora la definición de integral evaluando nuestra función en x sub i para obtener límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria con i desde 1 hasta n de x sub i más 1 a la 3 más 1 por delta x. Reemplazamos x sub i por 2i sobre n menos 2 y delta x por 2 sobre n. Simplificamos menos 2 más 1, que es menos 1, y a continuación realizamos la suma 2i sobre n menos 1, cuyo común denominador es n, para obtener 2i menos n sobre n. Distribuimos el exponente 3 en numerador y denominador. En el denominador escribimos n a la 3 y en el numerador 2i menos n a la 3, lo cual es 2i a la 3 menos 3 veces 2i a la 2 por n más 3 veces 2i por n a la 2 menos n a la 3. 2i a la 3 es 2 a la 3 por i a la 3, o también 8 por i3.
3 veces 2i a la 2 es 3 por 2 a la 2 por i a la 2, es decir, 12 por i a la 2. Y 3 veces 2i es 6i. Sumamos 1 a la fracción, simplemente teniendo en cuenta que el denominador común es n a la 3, y entonces obtenemos más n a la 3 en el numerador. Cancelamos menos n a la 3 más n a la 3 y multiplicamos los denominadores n a la 3 por n para obtener n a la 4. Si tomamos factor común 2, obtenemos 2 que multiplica a 4i a la 3 menos 6i a la 2 por n más 3i n a la 2. Multiplicamos 2 por 2, que es 4, y lo ubicamos por fuera de la sumatoria y del límite. Además, este n4, al no depender de i, puede tratarse como una constante para la sumatoria, y por las propiedades es posible escribirlo por fuera de ella. También por las propiedades, escribimos la suma de 3 términos como 3 sumas por separado. Lo que no depende de i en cada suma puede tratarse como si fuera una constante. Por lo tanto, lo ubicaremos por fuera de cada suma. En la primera, el 4. En la segunda, 6 por n. Y en la tercera, 3 por n2. Obtenemos 3 sumatorias cuyas fórmulas son conocidas. La suma con i desde 1 hasta n de i a la 3, la cual es n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. La suma con i desde 1 hasta n de i al cuadrado, que tiene por resultado n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, y la suma con i desde 1 hasta n de i, que es igual a n por n más 1 sobre 2. Cancelamos 6 en numerador y denominador del segundo término. Distribuimos el exponente 2 en los términos del numerador y denominador, obteniendo n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 4. Multiplicamos n por n para obtener n al cuadrado y multiplicamos n2 por n, que es igual a n a la 3. Simplificamos el 4 en el numerador y denominador del primer término y realizamos la suma de los 3 términos dentro de los corchetes, teniendo presente que el denominador común es 2. Por lo tanto, el primer término queda multiplicado por 2 y también el segundo término. Simplificamos 4 dividido 2, que es igual a 2, y a partir de este punto razonamos de la siguiente forma con respecto al numerador de la fracción. N más 1 al cuadrado es un polinomio de grado 2. Si expandiéramos este binomio al cuadrado, obtendríamos n al cuadrado más 2n más 1. Sin embargo, solo nos importará el coeficiente del término n al cuadrado, es decir, el número 1. Al multiplicar este polinomio de grado 2 por 2n2, obtenemos un polinomio de grado 4. En tal polinomio, el coeficiente que acompaña a n4 es el producto de 2 por 1, que es 2. En otras palabras, el polinomio de grado 4 tiene la forma 2n a la 4 más un cierto coeficiente por n3 más otro coeficiente por n2, etc. En forma similar, el producto de n más 1 por 2n más 1 es un polinomio de grado 2, para el cual el coeficiente que acompaña al n cuadrado es 2. Es decir, 2n2 es el término principal de tal polinomio. Al multiplicarlo por 2n2, se obtiene un polinomio de grado 4 de la forma 4n a la 4 más un cierto coeficiente por n3, etc. Ahora, al multiplicar n más 1 por 3n3, obtenemos un polinomio de grado 4 de la forma 3n a la 4 más un coeficiente por n3, etc. Al sumar y restar polinomios, el resultado es nuevamente un polinomio, en el cual sus coeficientes se obtienen al sumar o restar los términos semejantes. De esta forma, el resultado del numerador de este límite es un polinomio de grado 4, donde el término principal es 2n a la 4 menos 4n a la 4 más 3n a la 4, es decir, 1n a la 4. La razón por la cual solo nos hemos preocupado por el coeficiente del término principal del polinomio del numerador
es que el resultado del límite cuando n tiende a infinito de un cociente de polinomios de igual grado es simplemente el cociente de los coeficientes de los términos principales. En este caso, 1 sobre 1, es decir, 1. Por lo tanto, el resultado que venimos buscando es 2. Retomemos. Hemos calculado el área bajo la gráfica de la curva por encima del eje x entre x igual a menos 2 y x igual a 0. Es decir, la integral entre menos 2 y 0 de x más 1 a la 3 más 1, y este resultado es 2. Hemos llegado al final de este video. Hasta pronto.